50% de la pobreza en el mundo se reduciría si todas las personas adultas concluyeran su educación secundaria, así lo señala la Organización de las Naciones Unidas. En México, 3 de cada 10 adolescentes no acuden a ninguna opción educativa, a pesar de que se cuenta con el quinto sistema educativo más grande del mundo, con casi 37 millones de estudiantes, 2.100.000 docentes y poco más de 265.000 escuelas. Algunos fenómenos como el abandono y la reprobación escolar son más graves para las personas indígenas, las que viven en pobreza extrema, y para las mujeres. En el marco del Día Internacional de la Educación, este 24 de enero, la Oficina en México de la UNESCO hace un llamado a instituciones, organizaciones y actores para redoblar esfuerzos en el compromiso de lograr que en nuestro país se alcance el derecho pleno a la educación para todas las personas. Es por eso que con el lema Aprendizaje para los pueblos, el planeta, la prosperidad y la paz, se busca erradicar la desigualdad, garantizar una infancia libre de todo tipo de violencia, contar con una educación inclusiva y libre de discriminación, priorizando los grupos indígenas, así como impulsar y apoyar la trayectoria escolar y académica de las mujeres. Iraíz Morquecho, 21 Noticias.